Auditorio de la República Mexicana, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de este año 2000. Feliz año a todos. Le damos la bienvenida a este programa de debate de los partidos políticos. Y hay que decir que arrancamos este 2001 con varios conflictos de carácter pre- y post-electoral en Jalisco, en Yucatán y en Tabasco. Esta ocasión la dedicaremos al tema Tabasco. ¿Tiene solución el conflicto en Tabasco en materia electoral? Bueno, debo decirle que como referente, el día que grabamos, la madrugada del día que grabamos este programa, se llegó a un acuerdo político entre las dirigencias del PAN, del PRD y del PRI, principalmente con la Secretaría de Gobernación, en donde, bueno, pues hay puntos que hoy abordaremos en el marco de esta discusión. Le agradezco mucho y le doy la bienvenida a Lorena Villavicencio Ayala, que es secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del CEN del PRD. Bienvenida, Lorena. Gracias. Gracias por estar aquí. Está también con nosotros el senador Sadot Sánchez Carreño, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República y representa al PRI. Senador, bienvenido y gracias. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Juan José Rodríguez Prats, que es senador de la República por el Partido Acción Nacional. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Está también en esta ocasión el ingeniero Antonio Campos Quirós, que es representante delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Tabasco del Partido de la Sociedad Nacionalista. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Y el ingeniero Cirilo Sánchez Rodríguez, que es presidente estatal del PAS, del Partido Alianza Social en el estado de Tabasco. Bienvenido, Gracias, Cirilo. Carmen. Gracias por estar con nosotros. Bueno, arranco con la pregunta. ¿Tiene solución el conflicto en Tabasco? Partimos del hecho de que, decíamos, esta madrugada hubo un acuerdo en gobernación y vamos viendo de qué se trata. Lorena, en principio te diría, te hago la pregunta, Sí, del título te del programa. claramente, sí tiene solución Tabasco, sobre todo cuando hay voluntad política de construir, primero dialogar y después construir consensos para que se dé esta solución. Ayer acreditamos, más bien, En esta semana, en estos días acreditamos la voluntad política, los diferentes partidos, y creo que hemos avanzado en una solución política muy importante en Tabasco. Concretamente acordamos, primero renovar las instancias que van a organizar la elección en Tabasco, y otro elemento fundamental, establecimos ya la fecha de la elección para elegir a gobernador en Tabasco, que va a ser el 11 de noviembre. Son dos elementos que le dan certeza a los tabasqueños, que nos permiten lograr el propósito fundamental después del fallo del tribunal, que es la realización de una nueva elección en condiciones distintas y con autoridades distintas, que esto para nosotros era un presupuesto fundamental. Quedan todavía algunos pendientes que tenemos que ir resolviendo, algunos de ellos seguramente se tendrán que resolver jurídicamente porque hay diferendos muy grandes, como es el asunto del gobernador interino, de quién es el gobernador, parece hasta chusco, pero quién es el gobernador interino legalmente designado. Nosotros sostenemos que le corresponde a la 57 legislatura, no a la 56, y que solamente se puede designar gobernador interino a falta de gobernador constitucional. Pero en todo caso este asunto lo tendrá que resolver la máxima instancia jurisdiccional, órgano jurisdiccional de este país, que es la Suprema Corte de Justicia, y ahí también como parte de los acuerdos debo comentar que se respetó el derecho de cada partido a promover los recursos jurídicos que considere necesarios. Entonces nosotros tenemos concretamente este recurso presentado, la acción de inconstitucionalidad, y también tenemos otro recurso presentado ante el Tribunal Federal Electoral. Para no tener duda de las competencias, hicimos las dos promociones y la idea fundamental es que se resuelva jurídicamente y que esto nos permita ya avanzar en la solución en el caso Tabasco. Senador Sadot Sánchez Carreño, desde el punto de vista del PRI, ¿qué significa este acuerdo de madrugada en gobernación? En primer lugar, como se ha señalado, constituye ya la vía más importante, el acuerdo político, mediante la cual las voluntades que están en este momento interviniendo en Tabasco, como son las instancias propias de Tabasco, las dirigencias estatales de los partidos y las dirigencias nacionales, decidieron dos puntos que en lo personal consideraba yo los más importantes para ir avanzando hacia la solución definitiva. Uno, como lo han comentado, señalar la fecha en la que se celebrarían las nuevas elecciones. Y esto ya se ha determinado que sea el 11 de noviembre y que tome posesión el el gobernador que sea electo en este proceso electoral el 1 de enero del 2002. Y segundo, asegurar una serie de condiciones
que permitan darle la certeza, la transparencia, la objetividad a este proceso mediante la integración del Consejo Estatal Electoral, de los organismos electorales que van a organizar y a calificar las elecciones. Estos dos elementos constituyen, a mi modo de ver, las garantías que son necesarias para que Tabasco nuevamente tenga la certeza, sobre todo los tabasqueños, de que el proceso se va a realizar en condiciones de una certidumbre, de legalidad, de transparencia y que de ellas va a derivar un gobierno que se iniciará a partir del día 1 de enero del año 2002. Y en esto los partidos políticos estamos contribuyendo. Consideramos que las acciones que se han tomado tanto en Tabasco como las que corresponden a otras instancias, y hablaré yo concretamente de las soluciones o resoluciones que tuvo que tomar la Comisión Permanente en el caso de la licencia que fue solicitada por el gobernador interino Enrique Priego, y que van encaminadas a buscar y a evitar obstáculos que pudieran de alguna forma impedir la realización de este proceso que nosotros esperamos en este año. A reserva de que un poco más adelante les plantearé el asunto de quién es el gobernador, ¿no? Es decir, para las diferentes fuerzas políticas, lo dejamos para unos momentos más. No quisiera dejar de preguntarle, por supuesto, a Juan José Rodríguez Prats, como representante del Partido de Acción Nacional, ¿qué representa para el PAN, siendo uno de los participantes directos del acuerdo, esto que se anuncia en gobernación? Bueno, yo quisiera hacer mención de una palabra que repitieron tanto Sadot Sánchez Carreño como Lorena, y a los tabasqueños es una palabra que nos provoca un tremendo escozor: certeza. Esto hasta hasta deformó el escudo en Tabasco para incorporar esta palabra. Yo hablaría de certidumbre, de legalidad, porque esta palabra, repito, si algo sale claro después del sexenio de Roberto Madrazo, es que entregó un gobierno totalmente desprestigiado y en medio de un conflicto. Yo como tabasqueño sí me siento satisfecho del acuerdo de hoy de la madrugada. El PAN tuvo una participación importante como punto de convergencia. Las fuerzas en conflicto son fundamentalmente el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, y lo que más me preocupa es hacia el futuro. O sea, cuando hay una transición hay una pugna entre derecho y política, hay una tensión entre derecho y política. No se puede aplicar una legalidad rajatabla, porque eso nos puede llevar a soluciones, por ejemplo, en Tabasco, que sería la desaparición de poderes, que yo en lo personal no deseo que suceda. O sea, si ya el Tribunal Federal Electoral, al revocar una decisión de los órganos estatales, está demostrando que los tabasqueños o los órganos estatales no actuaron adecuadamente, pues yo no quisiera que la Federación pudiera intervenir. Entonces yo creo que esto fue un factor que se logró. No es una decisión a lo antiguito, no es una decisión como desaparecieron poderes en muchas ocasiones, sino fue algo que se llegó mediante el consenso, mediante el diálogo, y que nos está dando la oportunidad de otro proceso electoral. Pero para mí esto es lo más importante, porque el aparato gubernamental en Tabasco nunca ha sido imparcial. Lo denunciamos en el 94, lo denunciamos en el 97, lo denunciamos en el 2000. Inclusive se integró una comisión en el 97 que se trasladó a Tabasco para investigar cómo había un derroche brutal de recursos. Entonces, para mí, ahorita lo más importante para los tabasqueños es que superemos eso. Construir la democracia es difícil, no se hace de la noche a la mañana, y estamos todavía entrampados, desafortunadamente, en lo electoral. No nos ponemos de acuerdo todavía en cómo hacer un proceso que le dé a Tabasco una autoridad que tenga legitimidad, que no sea cuestionada. Y esto es para mí lo más trascendente y a lo que nos debemos abocar en los próximos meses. Gran asunto también este que mencionas de tensión entre derecho y política en este tipo de acuerdos. ¿Dónde está lo político, dónde está lo legal? Pero bueno, más adelante también abordaremos el asunto. Le pregunto al ingeniero Antonio Campos Quirós, desde la óptica del Partido de la Sociedad Nacionalista, ¿qué piensan justamente de lo que ha sucedido en Tabasco y de lo que hoy tenemos en la mesa? Bueno, para los nacionalistas ya habíamos preparado algún tema, pero tuvo en esas últimas horas un giro de 180 grados los acontecimientos, que se ve que hubo cierta voluntad política para poder aterrizar algunos acuerdos y consensos que toman los partidos. Lo que sí no me parece bien, la falta de voluntad política, tanto de las autoridades gubernamentales como de la legislatura, en no tomar en cuenta las demás fuerzas políticas.
como son los demás partidos, que por una u otra razón hemos obtenido nuestros propios registros, seguimos representando a ciudadanos en toda la República, y no es posible que nos hayan descartado de esta forma. Me da gusto por lo que está sucediendo en Tabasco y que está parando la crisis en la que se estaba poniendo a todos los tabasqueños, porque no había ingobernabilidad. Para haber ingobernabilidad, pues deberían estar los tres factores en peligro, ¿no? Que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No es así. Sin embargo, el presidente no quiso intervenir hasta que las fuerzas políticas tuvieran un consenso y pudieran llegar a amarizar este problema. Nos da gusto por los tabasqueños, como lo decía, y lo repito, pero lo que sí no me gusta es que no hayan tomado... invitado? Así es. Cirilo, y representamos. Cirilo Sánchez Rodríguez, del Partido Alianza Social, ¿qué piensan ustedes? Bueno, nosotros estamos en el mismo tenor, ¿no? De que, cuando hay voluntad política se pueden resolver muchos conflictos. Lo que sí el Partido Alianza Social no está de acuerdo en que pues nada más se estén tomando 3 fuerzas políticas cuando existen más fuerzas políticas en el Estado y se está nada más polarizando toda esta cuestión de la elección, ¿no? Y del conflicto del gobernador. Y para nosotros, bueno, nos queda muy claro que hubo voluntad política por parte del presidente de la República y pues se aterrizó en buenos acuerdos para poder sacar este conflicto que para los tabasqueños, bueno, pues es demasiado tener conflictos, llevar a nueva cuenta, a solución. Bueno, uno de los temas. De aquí al 11 de noviembre, en donde ya se ha especificado una fecha específica para llevar a cabo la elección, ¿quién es el que ejerce el poder? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién reconoce a Enrique Priego? ¿Quién no reconoce a Enrique Priego? ¿Tendrá que haber un procedimiento dentro del Congreso en esta actual legislatura para nombrar otro interino? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahí ha habido, si me permiten, 2 posiciones muy claras. Yo ya lo había comentado al inicio de este programa, en mi anterior comentario, de que nosotros no podemos reconocer a Enrique Priego Oropeza precisamente por esta tensión que se da entre la legalidad y la política. No podemos aceptarlo, no porque sea un asunto que para nosotros sea prioritario en este momento. Lo prioritario es la celebración de la elección y que sean los tabasqueños los que elijan a su gobernador. Pero no podemos tampoco permitir que se sienten precedentes donde se dan albazos legislativos, golpes de mano en la mesa, con una mayoría, ¿sí? Y que se imponga un gobernador. Está claro que a partir del fallo del tribunal, en un fast track no visto en la historia de este país, en 8 horas acuartelando a los cabildos, se hace una reforma constitucional para modificar. Ilegal, está permitido. Está permitido, pero sí quiero comentar. Ninguna de acuerdo. disposición que contraríe en qué tiempo tenga que hacerse nada más permítame una reforma concluir mi constitucional. razonamiento. Así es que es constitucional. Sí. El hecho de que se haya hecho en tan poco tiempo, pues eso revela la voluntad de acuerdo. quienes Son 8 deciden, horas, en 8 horas, no fast track, acuartelados. Esto habla del control que tenía Roberto Madrazo sobre los cabildos para tenerlos acuartelados. Se hace bajo un procedimiento altamente sospechoso que está también incluido todos estos elementos en la acción de inconstitucionalidad. Se aprueba una reforma y como resultado de esta reforma, habiendo gobernador, se nombra un gobernador interino. Esto no había ocurrido en la historia del país, que habiendo un gobernador constitucional, se nombrara un gobernador interino. A mí me parece muy importante. Es aprobada por los diputados perredistas. Sí, nada más ahorita. Porque la Constitución exige las 2/3 partes y nosotros como PRI, los diputados priistas, tenían no las la teníamos. Sin embargo, con la participación de todas usted me está dando la razón, senador. Entonces, precisamente porque Madrazo no tenía las 2/3 partes, ¿sí? En la actual legislatura, la que eligieron los tabasqueños el 15 de octubre, y querían tener un gobernador que además no solo estuviera los 6 meses que establecía la Constitución anterior, sino incluso prolongarle hasta 18, incluso, porque ese es el verdadero espíritu de la reforma, darle la posibilidad de cubrir todo el periodo de 6 años, porque se da la hipótesis en el propio artículo. Entonces, nos parece verdaderamente un asunto que no lo podemos dejar así. Insisto, no es un problema, ¿sí?, de que nos va a llevar a discusión. Yo quisiera que este elemento no estuviera presente ya en esta etapa, donde estamos en la búsqueda de una solución política.
pero nos parece que como acto de congruencia política fundamental y con la intención clara que tenemos de ayudar a la construcción de un país de leyes, sí tenemos la obligación ética y insisto, de congruencia, Y además, de presentar Lorena, si me permites, de aquí al 11 de noviembre no es cualquier cosa. Estamos hablando de casi un año Claro. en donde tendrá que haber un titular del Ejecutivo. ¿El PAN a quién reconoce o qué reconoce o cuál es la posición del PAN? Mira, ayer fue la discusión muy fuerte en la Comisión Permanente en relación a la licencia. Patricio Aylwin, cuando tomó poder en Chile después de la dictadura militar, dio 3 principios que a mí me parecen fundamentales para orientarse en un periodo de transición, o sea, cuando estamos transitando de un régimen a otro régimen. Toda la justicia que sea posible, toda la verdad que aflore y hagamos un ejercicio de reconciliación. A mí me preocupa en Tabasco otro gobierno interino. Si vemos en la República los gobiernos interinos, sus saldos son negativos. Entonces, a mí me preocupa que el gobierno interino actual, en primer lugar, maneje con honestidad. Por lo regular, aquí toda la burocracia dice, bueno, si voy a estar 11 meses, pues en 11 meses no voy a resolver el problema de Tabasco, pero a lo mejor sí resuelvo mi problema personal. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, y yo hoy hablé precisamente en radio en un programa como senador de la República por Tabasco, para denunciar la corrupción o para denunciar los vicios que vienen arrastrándose en Tabasco. Hay otro problema gravísimo en Tabasco, relación poder público, medios de comunicación. Si no hay transparencia, si no hay objetividad en la información, si sigue esa relación pervertida del soborno, del chantaje, del chayote, de la compra de los medios, vamos a tener de nuevo otro proceso electoral viciado. Un tercer problema, la inclusión, el diálogo. Y aquí tenemos que sentarnos los partidos, tenemos que analizar qué vamos a modificar del Código Electoral. Sin duda hay tabasqueños valiosísimos para integrar el Consejo Estatal Electoral. Ahí hubo un tabasqueño que dio una muestra de valor civil, que es Joaquín Díaz Esnaurrizar. Entonces podemos encontrar gente como él y que definitivamente se le dé el factor equidad que no hemos tenido en los procesos electorales en Tabasco desde hace muchos años. Desde luego, yo creo que ese es el compromiso fundamental. Si estos requisitos se cumplieran, si esto se fuera realizando en la práctica, yo creo que le estaríamos dando a Tabasco, por fin, certidumbre. No quiero utilizar la palabra certeza porque eso está violando el escudo tabasqueño. Juan José, ¿reconoce o no reconoce el PAN a Priego? Mira, nosotros ayer votamos a favor de la licencia. Nos podemos, y lo está diciendo Lorena y coincido con ella, nos podemos engolosinar, regodear en problemas jurídicos que a qué nos van a conducir. O sea, yo creo que aquí hay un valor superior. Yo creo que el valor superior es que por fin Tabasco tenga autoridades legítimas. Yo creo que ya no es el caso si el PAN reconoce o no. Tenemos que sentarnos, hay una situación... Bueno, sí, en este caso fundamental porque estamos hablando del PAN y en todo caso del gobierno en el Ejecutivo Federal del Votamos PAN. a favor de la licencia ayer, porque ya estaba la negociación. Votamos a favor de que definitivamente caminemos rumbo al siguiente proceso electoral. Con quien va a tratar el presidente Fox en Tabasco respecto a las relaciones de la Federación será con Priego. Lo señaló el secretario de Gobernación, Santiago Krill, que estaba en coordinación con las actuales autoridades. Ahí están. Ahí no indebidamente, eso lo decidirán otras autoridades. Está tratando con las autoridades que están ahorita en Tabasco por bien del Estado, porque entonces caemos en desaparición de poderes. Yo no quiero la desaparición de poderes, definitivamente. Ahora, tan hubo vicios en la primera designación del interinato como en la segunda designación en la que estuvo involucrado el PRD e inclusive 2 diputados del PAN. Entonces, yo creo que si nos enfrascamos en el tema de la legalidad, repito que no debemos dejarlo a un lado, pero que para mí ahorita lo más importante es el valor superior de que los tabasqueños por fin lleguemos a un proceso y haya una elección clara, limpia, que arroje resultados contundentes. Nada más una aclaración porque decía el presidente no quiso intervenir. No puede. La Constitución yo creo que es muy clara y que estamos pasando a una presidencia que está respetando la Constitución. Y ahí coincido con Lorena en el sentido de fortalecer el Estado de Derecho. No es que no haya querido Vicente Fox intervenir, hubo voces que le solicitaban. Inclusive, ahí está Arturo Núñez, un priista que estaba diciéndole a Vicente Fox que interviniera. Yo creo que se puso aquí un buen precedente de que no fue la presidencia de la República. Santiago Krill intervino como un amable componedor,
fue el que convocó a una mesa de diálogo y de ahí emergieron las decisiones. Creo que este es un precedente muy importante para todo el sexenio. Bueno, hay muchos temas jurídicos y legales no resueltos, ciertamente, y además de lo que dice Juan José, y citando a Aylwin en tiempos de transición, de que hay que apelar por la justicia que sea... La justicia que sea posible. Que sea posible. Toda la verdad que aflore. Imaginemos a Patricio Aylwin al iniciar, si su primera acción hubiera sido irse sobre el ejército y empezar a investigar todos los hechos de 73, no hubiera durado en el poder. Imaginemos, por ejemplo, a Adolfo Suárez y a Juan Carlos. Estoy hablando de los países que están en transición. Si su primera situación hubiera investigar todo el franquismo. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir que yo estoy solapando los ilícitos de Madrazo. Porque desde 1994, tú bien lo sabes, desde 1997 que creamos una comisión, que después ganamos la controversia en la Suprema Corte de Justicia y que desafortunadamente, también aquí lo tengo que decir como un reproche, se permitió la impunidad. Ayer decía yo en la Cámara que las impunidades, las mentiras y las insensateces no se pueden cometer solo una, siempre vienen en serie. O sea, una impunidad arrastra a otra. La mentira siempre arrastra a otras mentiras. Por eso yo digo que el Estado de Derecho, si no ponemos un freno hoy claro a través de la promoción de estos recursos, pues entonces esta impunidad nos puede llevar a otras y tenemos varios casos. Tenemos casos en Yucatán. Lorena, pero tampoco nos sentaríamos a dialogar y tampoco nos sentaríamos a ver cómo va a ser el próximo proceso electoral. Mira, y condenas al Estado de Tabasco a la incertidumbre. Si alguien ha cedido, yo quisiera traer al tema lo que es lo que les interesa al auditorio, indudablemente que las referencias a otros ejemplos, pero la pregunta más importante que hacías es referente a quién va a gobernar durante este proceso, o sea, de aquí al 11 de noviembre. Y la respuesta es muy clara, va a gobernar quien ha sido legalmente investido como gobernador interino para este periodo. En primer lugar, yo quiero señalar de que no es ningún propósito del gobernador interino perpetuarse en el lapso que le señala la Constitución hoy durante el interinato, que pudiera ser hasta 18 meses, de ninguna forma. Ese es, por el contrario, el Partido Revolucionario Institucional, lo sostuvimos ayer, queremos que se den las condiciones inmediatas. Hoy hay un acuerdo de que sea el 11 de noviembre, que nos parece una fecha razonable para organizar todo lo que significa un proceso con una serie de cambios que tendrán que hacerse en los órganos que van a organizar y a calificar el proceso electoral. Pero hay tres cuestiones que a mí me gustaría señalar respecto a la supuesta o cuestionable legitimidad del gobernador. Se señala que no tiene sustento legal o constitucional, que no tiene elementos para ser elegido y que tenía una situación que le impedía en ese momento aceptar la investidura de gobernador. En primer lugar, la Constitución sí le otorga facultades a la legislatura, a la 56 legislatura, que fue la que recibió la notificación del tribunal para inmediatamente tomar las providencias. Y en uso de facultades legales constitucionales, convoca y se erige en colegio electoral y por una votación de 26 diputados, no solamente los priistas, sino los de otras fuerzas, 26 diputados eligieron a Enrique Priego, quien rinde su protesta, pero no asume ni toma posesión del cargo. En Tabasco, y lo sabe aquí el senador Rodríguez Prats, se ha dado la costumbre, una práctica, de que protestan incluso antes de que llegue el día de la asunción y de la toma de posesión. Nosotros mismos, como senadores, rendimos protesta hoy, el 29 de agosto, cuando la legislatura se iniciaba el 1 de septiembre, y eso no quiere decir que hubiese... ¿En un mismo acto jurídico? Sí, o sea, los senadores y los diputados de esta legislatura, nosotros tomamos posesión, rendimos la protesta 2 días antes de que se iniciara la legislatura actual. Y eso no quiere decir que hubiese 2 legislaturas. En iguales condiciones no había 2 gobernadores. Había un gobernador que se había erigido a través del colegio electoral, que había sido electo, y el gobernador constitucional. No había ningún conflicto ni ninguna inconstitucionalidad. Y no hay de acuerdo con la Constitución, ningún elemento que no le permitiera al gobernador Priego el no poder haber aceptado el cargo de gobernador. Así es que no hay ningún vicio de legalidad y constitucionalidad, y en consecuencia es el gobernador senador, interino, le planteo lo siguiente. Si me permiten, nada más aquí para retomar la idea y pasamos a las siguientes participaciones.
Es un hecho también que el PRD en particular ha acudido a otras instancias para impugnar justamente lo que sería el nombramiento de Enrique Priego. Ha acudido incluso hasta la PGR a denuncias de carácter penal y a las otras instancias. Yo solamente planteo lo siguiente. Si está la controversia, como la está todavía, en función de la legalidad o no de Enrique Priego para este periodo, el PRI estaría dispuesto de aquí al 11 de noviembre, en donde esperaríamos hubiera una resolución tanto de la PGR como de las otras instancias para resolver una controversia presentada, que si les es adversa, ¿se retiraría en dado caso? ¿Hay total conciencia de eso? Total. Incluso hemos dado pruebas de que no estando de acuerdo con resoluciones como la que acaba de dar el tribunal, la acatamos. Precisamente el acatamiento, el cumplimiento de una resolución que la consideramos que tiene serios vicios de incongruencia e incluso de un sustento jurídico adecuado para el caso, pero sin embargo la acatamos y precisamente esto es lo que desembocó en toda esta situación que está atravesando Tabasco. Pero repetimos, sí acataremos las decisiones de las autoridades competentes que tengan, que están los asuntos subjudice. Antonio. Gracias. En contestación a nuestro amigo, el representante del PAN, senador Rodríguez Prats, con todo respeto, intervino el presidente porque Santiago Krill es un representante del presidente y de su gobierno. Tan es así que pusieron los espacios, los medios y todo para que se pudieran reunir todos los partidos. Bien, hubo intervención. Bien. Eso es lo que yo dije. Sin embargo, aquí lo único que sucede es que de forma el diputado Priego no debió haber tomado la protesta, aunque fuera mandato del tribunal, porque es de forma. De forma es como estaba él violentando porque violentaron los legisladores de la 56. ¿Cómo se llegan a convocar de inmediato todos los legisladores? Pero no fue un mandato del hacen tribunal, un acuerdo fue también. un mandato de la legislatura. Hacen un acuerdo a la Constitución también. No han podido reformar la ley electoral, porque usted sabe, si es que conoce la ley electoral del fondo del Estado de Tabasco, porque aquí sí hay 2 conocedores, 3 conocedores, 4 con su servidor, de que está hecho con los pies ese código electoral. Lo bajaron una copia fiel del Código Federal, pero le metieron algunos tropiezos y piedrotas, el propio legislativo, para que fuera una reforma ad hoc, a como estaba el gobierno anterior. Y actualmente todavía existen hasta 2, un detalle, existen 2 circunscripciones en lugar de haber una en el estado de Tabasco, en donde tiene usted que, para los partidos minoritarios, tiene usted que acumular el 1.5 en cualquiera de las 2 para poder tener un diputado. Ese es para tener un seguro en que no puedan acceder los partidos pequeños a tener representación en el estado. Sí. Y por ahí nos podemos ir, pero la verdad es que fue el primer, la toma de protesta fue de fast track y fue de facto. Que después ahora ya lo hicieron, que ya lo hicieron legal, pero no tenía licencia el señor. Tenemos ya un minuto. No era necesario. Se nos terminó el tiempo. Yo quisiera comentar algunas cosas. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, hay suficientes elementos jurídicos para que se resuelva ante los órganos respectivos. Me parece que lo que hay que destacar en este momento y en esta hora, después de un acuerdo político que nos costó mucho trabajo, es que tenemos que mantener la voluntad política para encontrar las coincidencias que hagan factible una elección de otro tipo. Efectivamente, dimos el primer paso, pero faltan otros temas que son fundamentales y que hay que construirlos con voluntad política. Es el asunto de la equidad en los medios de comunicación, el uso de los recursos públicos, independientemente de quién quede como gobernador interino, que ya se resolverá en su momento. Nosotros lo que sí queremos es una autoridad que dé garantías de que no se va a hacer uso de los recursos públicos y que tendremos condiciones de equidad todas las fuerzas políticas, en eso estoy totalmente de acuerdo. No importa el tamaño ni la representatividad, lo importante es que se escuchen las diferentes opciones políticas y lo más importante que fue lo que motivó el fallo del Tribunal Federal Electoral, que se den garantías plenas para el ejercicio libre del voto de los ciudadanos tabasqueños, porque finalmente esos
Se han construido todos los mecanismos alrededor de ese principio fundamental que es el voto libre. Nosotros seguiremos acreditando esa voluntad. Bueno, se acabó el minuto, lamentablemente no tenemos más tiempo para esto. Debo agradecer mucho a los 5 partidos políticos que esta ocasión nos acompañaron. Menciono la ausencia de Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, pues gracias a los 5 que nos ayudaron a entender esta nueva circunstancia que se vive en Tabasco. Y por lo pronto, pues nosotros le agradecemos al auditorio de la República Mexicana en radio y televisión en el país, quienes hayan acompañado. Les deseamos buen año. Hasta la próxima.